en la nube. Ya de aquí en adelante estamos en el aire, como dicen. Entonces, miren, nosotros vamos a hablar hoy de un tema que es vital para entender la parte básica de lo que es la inferencia estadística. ¿De qué nosotros nos toca hablar hoy? Sobre teoría de probabilidades. Déjame cerrar el micrófono a lo que le está haciendo ruido ahí. Sí. Entonces, miren, la probabilidad es un tema que lo debe saber todo el mundo, no solamente los estadísticos y los economistas y los matemáticos, porque todo en la vida tiene un grado de posibilidad de ocurrir. Todo lo que ustedes vean bajo el sol, eso puede pasar. Hay cosas imposibles porque lo posible también depende de con qué usted cuenta. Hay algunos de ustedes que si les dijeran, mire, tiene que estar en Estados Unidos a las 6 de la tarde, para muchos de ustedes eso es imposible, no lo pueden hacer. Porque no tienen los medios y los recursos que se requieren para ir a las 6 de la tarde. Sin embargo, hay otros que aunque no lo tengan, lo pueden diligenciar y lo consiguen y van. Y otros tienen la ventaja de que lo tienen y nada más tienen que coger para el aeropuerto y cogen el avión y se van. Porque lo posible depende de con qué tú cuentas. Entonces, las probabilidades se usan como herramienta, porque ya existen, la probabilidad existe sola. Eso no se lo inventa nadie, de que no, la probabilidad es algo que existe donde quiera que usted esté. Ahora, el trabajo suyo consiste en aprender a cuantificarla, a determinarla, a identificarla y calcularla. Y ese es el trabajo suyo, pero ella está ahí. Cuando usted le dice que la probabilidad de que pase un hecho es tanto, es porque eso está ahí. Ahora, el trabajo suyo es aprender a calcular eso. Si usted aprendió a calcular cualquier probabilidad, ya usted fracasa si quiere. Porque si usted tiene sabe lo que va a suceder, entonces usted lo puede ver. Ya no lo puede controlar, pero sí puede prepararse para contrarrestar su efecto. Entonces, las probabilidades lo que mide es el grado de posibilidad, porque todo lo que usted ve es posible. Ahora, eso que es posible se tiene que medir. ¿Cómo medimos eso? En grado. Eso sí, por eso hay cosas que tienen más posibilidad que otras. Pero para yo saber eso, tengo que medir eso. Las probabilidades se estudian como forma de conocer qué podría ocurrir en el futuro, qué es lo que tiene más posibilidad, qué cosa puede estar sucediendo más que otra. Entonces, las probabilidades nos ayudan a eso, a determinar esa posibilidad. Por ejemplo, ¿qué probabilidad usted tiene de hacerse rico? Bueno, entonces, si usted tiene posibilidad de hacerse rico, lo que hace es que usted cuantifica esa probabilidad porque eso es posible. Eso es posible. Ahora, el asunto suyo es, déjame tomar un chingo de agua ahí para que no me dé tos. El asunto suyo es calcular ese grado de posibilidad. Cada cosa tiene sus elementos que lo provocan, pero también tiene sus métodos para calcular la probabilidad. No sé si ustedes están viendo mi pantalla. Si me dicen que sí, mejor. Miren, así como está en esta tablita. Hello. Se fueron todos. Todo bien, todo bien. Sí, todo bien, profe, se está viendo la pantalla. Entonces, miren, ustedes ven esa tablita pequeñita que está ahí roja, ¿verdad? Esa le hace a usted entender el mundo y cómo las cosas pasan y cómo las cosas pueden calcularse. Por ejemplo, miren cómo es el asunto.
Esta figurita debió estar más para acá, pero eso déjame ponerlo así. Este gatico, esta flechita, debe estar ahí. Y esta debe estar aquí. Esta debe estar ahí. Ahora sí. Miren una cosa. En la vida ocurren hechos y eso es continuo. Siempre hay está ocurriendo algo. Ahora, de las cosas que podrían ocurrir, hay cosas imposibles, como yo les dije. Cuando algo es imposible, por ejemplo, aquí dice probabilidad de que X sea igual a X es cualquier cosa, cualquier hecho que vaya a pasar. Y yo quiero que resulte A. A dice que eso es igual a 0. Eso es cuando es imposible, cuando ese hecho no puede ocurrir. Pues ese no me preocupa porque por lo imposible no te preocupes, porque eso no llega, eso no se va a presentar. Pues por lo tanto no hay que volverse loco por eso. Ahora, ¿qué pasa cuando es posible? Eso es lo que nos preocupa, lo que es posible. Lo imposible, nadie se preocupe por eso. Eso no va a pasar. Le cueste o no le cueste, eso no va a pasar, pues no se preocupe. Ahora, el problema suyo es con lo posible. Lo posible está dividido en dos subcomponentes. Está en lo que es lo difícil. Sí, hay cosas difíciles. Eso es verdad. Requiere mucho esfuerzo. Su presencia es mínima. Entonces, eso es difícil que pase. Pues, cuando es así, la probabilidad de la X igual a A tiende a 0. Tiende a ser imposible. O sea, lo difícil puede llegar a una complicación tan fuerte que se convierta en imposible. Entonces, vea que lo posible se divide en dos. De lo difícil y lo fácil. Lo fácil es, así que uno sabe cuando algo es fácil. Es fácil. Es cuando usted calcula la probabilidad y esa probabilidad le da cerca de 1. Tiende a 1. La flechita dice tiende a 1. Entonces eso le está diciendo, oye, eso es altamente probable, cuídate que va a pasar. Entonces, eso es lo que define la probabilidad. Entonces, que entiende esa tablita, ya él sabe cuando se está hablando de probabilidad y no tiene que volverse loco. Entonces, le pusimos esa grafiquita ahí para facilitarle el entendimiento de lo que es la relación entre lo posible y lo probable. Lo posible se divide, los hechos se dividen en dos. ¿Es imposible o es posible? Ahí estamos bien. Ahora, lo posible se divide en dos. ¿Qué tan posible es? Entonces, por eso es que se está en una parte difícil y una parte fácil. Lo difícil tiene una probabilidad baja, cerca de 0. Y lo fácil tiene una probabilidad alta, cerca de 1. Entonces, eso es para entender el concepto de probabilidad, que mucha gente le tiene miedo. Pero no, eso es difícil. Lo difícil es tú llegar a calcularla, entenderla como tal. Aquí, como ustedes ven, esta otra grafiquita que está aquí, la formulita, es lo que le dice que todo valor de probabilidad que usted calcule, no importa el que sea, le tiene que dar entre 0 y 1. Todo lo que está en lo que puede pasar en el mundo, cuando se le calcula la probabilidad, me tiene que dar dentro de ese rango. Igualmente, la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Vamos a hacer un ejemplito pequeñito. Creo que lo hay abajo, pero yo voy a hacer el mío ahí. Supóngase que de ustedes, cójanlo ahí conmigo, vamos, porque yo quiero que ustedes me entiendan como si fueran los hijos míos, así. Vamos a suponer que entre ustedes hay personas de diferentes oficinas. Ahí hay personas, le voy a poner aquí la probabilidad de X. Así, no le voy a poner, solo voy a poner la probabilidad de X. Entonces, mire la cosa. De ustedes hay gente de la ONE. Yo vi que hay gente de la ONE ahí, ¿verdad? Entonces, hay de la ONE. Es para que vean eso. Acá ¿a qué se refiere ese cuadrito que está a la izquierda? Ahí hay personas de contabilidad gubernamental.
Ahí hay personas. Bueno, ¿cuántos son? No sé. Ahí hay personas del MEPI. Entonces ahí hay gente del MEPI. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, sí, ese MEPI. Y hay de otras instituciones. Vamos a pararlo ahí para no jactarnos mucho. Vamos a poner de otras instituciones. Así es que. Entonces, supóngase la frecuencia aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner que de la ONE hayan 6 personas. Que de contabilidad gubernamental, también hay de SENASA. Yo pude haber puesto SENASA aquí. SENASA, esos son los panameños. Hay de SENASA también. Bueno, vamos a numerarlo así. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner 4 ahí. Y 5 lo de SENASA. Ok, supóngase que de la ONE hay 6 personas. De contabilidad gubernamental hay 3. Del Ministerio de Planificación hay como de 12 ahí. De SENASA que hayan 6 o 4. Vamos a poner 4. No sé. Y de otras instituciones que hayan 8. Esas son las que hay. Entonces, supóngase, yo me imagino que ustedes están cogiendo la lógica, que lo que yo quiero dejarle ahora, los demás es monticuera. De eso sucede que alguien dice, yo quiero seleccionar aleatoriamente, porque esa es la otra. En teoría de probabilidades, la selección tiene que ser aleatoria. Entonces tenemos que tener un total aquí. Entonces, alguien viene y dice, yo quiero calcular la probabilidad de seleccionar aleatoriamente uno de los participantes en el curso que sea de SENASA. ¿Ve? Le dice que la X es igual 5. Le puse los códigos para eso, para no tener que tener eso. Pues esa probabilidad va a ser igual a 4 dividido la suma de eso. Eso da 9, 21, 29, 33. Creo que eso fue lo que sumé. Que ya uno casi no sabe sumar. Entonces divido aquí entre 33. Lo que dé, ¿no? Ustedes lo ponen en decimal. Esa es la probabilidad de seleccionar aleatoriamente dentro de ustedes una persona que sea de SENASA. Supóngase que es para ofrecerle un empleo. Entonces, si calculáramos la probabilidad de todos, así de la OGONE, con el mismo criterio, o sea, dividiendo todo entre 33, es de lo de contabilidad igual, lo de MEPI igual, lo de otra igual, solo calculé la de SENASA y eso dio 4 entre 33. Esa suma me tiene que dar 1. Eso es lo que dice la formulita que está a la izquierda en negro ahí. Y todos esos valores que ven ahí en ese medio tienen que estar entre 0 y 1. Ese criterio que quería dejarle claro. Entiéndase que calcular probabilidades así con un método sencillito de esa naturaleza es el menos usual. O sea, solo quise que entiendan. Porque en teoría de probabilidades las cosas se dan con más complicaciones. Pero bueno, si después que aprendemos los métodos, no importa que sea complicado, le entramos. Pero para entender lo que es una probabilidad, eso se calcula así, facilito. Por supuesto, cada grupo que seleccione tiene que hacerlo de manera aleatoria. Las probabilidades no quieren saber de nada que no sea aleatorio. Si lo seleccionas, qué sé yo, de una manera dirigida, entonces ya la probabilidad de ahí no funciona. Las probabilidades son para cosas que podrían pasar, pero que la participación es aleatoria. Aleatoria es donde yo no tengo ni conocimiento, ni control, ni condición de lo que va a pasar. Entonces eso es aleatorio. Entonces ya saben que es así. Entonces, creo que ahí entendimos lo que es probabilidad.
Entonces, o sea, ¿cómo se entiende eso? Entonces, tiene que manejar todos estos conceptos, lo que es un experimento aleatorio, un suceso, pero eso ustedes lo van a leer ahí en su documento. Ahí, si me pongo yo a leer eso, me falta respeto. Eso que hicimos, vamos a limpiar la pantalla ahora para que vean lo que hicimos. Eso mismo que nosotros hicimos es lo que se ve aquí en esta tablita. Entonces, esta tabla, para eso, se aplica una definición de probabilidades que se llama la definición clásica o de Laplace. Esa definición dice que la probabilidad de que ocurra un hecho es igual a casos favorables entre casos posibles. Lo que hicimos ahorita fue la probabilidad de que un empleado se seleccione aleatoriamente un empleado que sea de SENASA. Bueno, entonces lo que se usó fue, se tomaron todos los casos favorables a que sea de SENASA entre el total de casos posibles, que eran los 33 elementos que tenemos ahí. Entonces aquí tenemos esta tabla, hay que bajar o ponerla entera, vamos a ponerla que se pueda ver entera, bajarla de ahí. Debí cortar la página, pero bueno, la bajé yo solo. Entonces, miren la tabla aquí, aplicando la fórmula clásica de probabilidad. Y ahí se calcularon, eran 148 estudiantes. Cada estudiante tiene un número de asignaturas repetidas. Entonces lo que hicimos fue calcular la probabilidad de que un estudiante haya repetido 4 materias, 4 asignaturas. Y esta es la interpretación, así sencillito, es la probabilidad clásica. Aquí hay otro ejemplo, igual a que hicimos ahorita, eso ustedes lo tienen ahí. También existe lo que se llama la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva ocurre o se calcula, se asigna, porque ya esa no se calcula, esa se asigna. ¿Cómo se asigna la probabilidad subjetiva? Antes de seguir, profesor, Ajá. dice aquí el ejercicio que la probabilidad da 0.5663. La de aquí, vamos a él. Sí. Sí, pero aquí es de este otro ejemplo. Porque fíjense que hay otro ejemplo, aquí hay otro ejemplo. En este ejemplo, dice que A es igual a 36 empleados públicos y B es 46 privados. Entonces dice, si se selecciona aleatoriamente un empleado, calcule la probabilidad de que sea empleado privado. Entonces, ¿cuántos casos favorables hay para ser privado? 47. Se dividió entre la suma de 36 más 47 y eso nos dio esta probabilidad. Lo que pasa es que ese es otro ejemplo, otro ejercicio. Ahí dice que es una base de datos. Se expresa en porcentaje, por ejemplo. Sí, lo puede poner en porcentaje. En ese caso, las probabilidades le sumarían 100, ya no 1. Tienen que manejar eso. Para la interpretación se multiplica por 100 muchas veces, porque dejándolo entre 0 y 1 para las personas que no manejan esos conceptos bien de probabilidad, hablarle entre 0 y 1 queda medio perdido. Pues entonces la gente lo que hace es multiplica por 100 y lo que le dice que eso es el 56.63%, podría ser. Pero bueno, así se hace. Entonces la subjetiva, dijimos aquí. La probabilidad subjetiva es cuando yo la asigno una probabilidad a un hecho, pero partiendo de otros hechos, de una experiencia que yo tengo, donde se dan condiciones iguales, entonces yo puedo asignarle esa probabilidad. Por ejemplo, yo a los estudiantes en la universidad les digo, conociendo yo en otros cursos míos, cuál es la proporción de estudiantes que se me quema, ya yo puedo asignarle a ustedes aquí esa probabilidad de que ustedes de aquí se va a quemar a tanta persona. Yo puedo asignar eso, la probabilidad. Ya yo puedo determinar, explicar eso, pero eso es subjetivo porque no necesariamente los cursos son iguales. Entonces, cuando usted hace su probabilidad subjetiva, usted está corriendo mucho riesgo de decir algo que no es tan cierto. Entonces, eso es asignado, ahí no se calcula. Tenemos también lo que se llama la definición de probabilidad
matemática ya. Aquí ya no es tan elemental. Esta es la que más se aproxima a la realidad. Entonces, vamos a ver. Esa dice que ese es igual, tiene aquí concepto que se le involucra ya. Dice que esa probabilidad es igual al límite, la probabilidad de que ocurra un hecho A, que del cual quiero calcular la probabilidad, es igual al límite del cociente K entre N cuando la N tiende a infinito. Para entender eso, creo que hay un ejemplo aquí abajo, y ya lo pusieron, porque yo he escrito tantas cosas para ustedes. Vamos a verlo aquí. Bueno, este ejemplo se refiere al anterior. Vamos a aplicarle el de este. Supóngase lo siguiente. Eso ustedes lo han visto especialmente en los procesos seleccionarios, en las elecciones. Para que vea lo que es la probabilidad, porque tienen que manejar el concepto de límite y de infinito aquí. Mientras crece, algo que crece más infinito es que crece, crece, crece y hasta que llega un tope final, pero yo no sé dónde está ese tope, entonces eso es infinito. Por ejemplo, el infinito de la edad es 150 años. En estos días, muy difícil que usted llegue a 150 años. Pues ese es el límite, hasta ahí llega la edad. O sea que el infinito no es que no existe, no, porque la vida lo único que no tiene, que es infinito, es el tiempo y el espacio. Después todo lo demás tiene un límite. Entonces, si está limitado, ya no es infinito. Por ejemplo, siempre hemos dicho, el agua del mar no es infinita. La arena del mar no es infinita. Porque si el agua del mar fuera infinita, entonces todo esto aquí estuviera lleno de agua. Y el agua se para ahí en el malecón, porque si hay un límite. Igualmente, si esa agua del mar fuera infinita, se le fuera por debajo a la tierra y se cruzara para el otro lado y ella no se fuera, no se pasa. Oye, porque ella tiene un fondo ahí que dice que mira, hasta aquí que tú llegas. Ahora, ¿por qué decimos que es infinito el agua del mar? Porque nosotros no tenemos dónde echar esa agua. Pues es tanta. Nosotros tenemos acceso a ella. Pues le llamamos que es infinito. Y así, pero sí, eso no, que tiene infinito, no, el infinito lo que dice es que tiende a su número máximo que podría tomar. Esa es la práctica del infinito. Entonces, vamos a como estábamos ahorita, para que entiendan lo que hace eso. Por ejemplo, la Junta Electoral, la Junta Central Electoral, ella emite boletines cuando hace el proceso electoral. Ella emite boletines. Entonces, ella lo que hace es que emite el boletín número 1, y en ese boletín número 1, el partido que está representado por la K, y ella también lee una cantidad de votos, N. En ese boletín, bueno, aquí el boletín, aquí no es sino el boletín. Entonces, en el 1, supongamos que ella leyó 300,000 votos. Ese es el reporte de boletín número 1, 300,000. Es para que entiendan ese servicio. El partido K, el que está representado por la K, sacó 152,000 votos. Acuérdense que se gana el que tenga más de la mitad. Estamos a 152. Eso fue en el primer boletín. En el segundo boletín, 300,000 es un número grande. En el segundo boletín, ya la Junta leyó 800,000 votos, porque ellos aceleran de ahí en adelante. Usted ve que la N está aumentando. La N minúscula, ¿por qué la puse mayúscula? Pero ya en ese boletín 2, el partido K ya leyó, ahora tiene 410,000 votos, le tocaron. Fíjate que le tocó más de la mitad. Estoy poniendo ese ejemplo desde más de la mitad, pero puede ser que uno que tenga poco también. ¿Qué pasa? Que a medida que se vayan creciendo los boletines, ya va 3, en el boletín 3 ya se leyó 1,400,000 votos, leyeron, va N creciendo, sigue creciendo la N. Pues, ahora 1,400,000. Pero ya él aquí tiene 720,000 votos. Tiene ese partido. Siempre está teniendo más de la mitad.
óigase, va a llegar un punto que se llegue al boletín final y ya se acabaron los boletines, no que están acabando, hasta ahí que se tiende, y vamos por el boletín 4, ya el cociente K entre N, o sea, el cociente K entre N, que es el que me interesa calcular, porque es el que me mide la probabilidad, el cociente K entre N va a venir cambiando, aquí va a venir cambiando, tal vez aumentando, otra vez se disminuye un poquito, pero él va a venir cambiando. Él va a llegar a un punto del número de lectura de boletines, qué sé yo, cuando vaya por el boletín 6, este número va a llegar a un valor que no va a cambiar. Por más que se sigan leyendo votos hacia adelante, ese cociente K entre N no va a cambiar. Oh, pues mira, que ahora ya han leído 2 millones y el número sigue igual, o sea, la proporción sigue igual. Ya no cambia, por más que crezca, porque están creciendo los dos, está creciendo K y está creciendo N también. Ah, pues ya aquí tú puedes definir que esa es la probabilidad de que el partido K gane. Y si fuera de perder, ya tú sabes que cuando llegue ahí, ese partido tiene una probabilidad de perder de tanto, porque él tiene un porcentaje, una proporción de casos favorable que no da para ganar. Entonces ya yo puedo decir, mira, va a perder ese partido, ya ese partido perdió, la probabilidad de perder es alta. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un 30%? Bueno, sabes que no va a ganar porque para ganar se requiere 50. Eso es porque está definido así, porque antes no era así, antes el que más tenía ganaba. Ahora no, ahora tiene que tener 50%. Bueno, pues está bien. Entonces, este cociente va a llegar a un punto que se va a estabilizar y no va a cambiar. Entonces, cuando él llegue a ese punto de estabilidad, es que él llegó a su límite. Entonces, ahí él no va a cambiar. Aunque esto cambie, el cociente va a permanecer. Pues eso es lo que dice esa definición de probabilidad matemática. Lo que le mide es el grado de posibilidad de usted tener éxito cuando el número de repeticiones haya crecido tanto, entonces su cociente, su relación, su proporción no va a cambiar, no va a aumentar, se va a mantener fija. Entonces, ahí donde se mantiene fija, eso es el límite. Por más que crezca, que cambien el número de votos, y por eso es que ya la Junta le dice muchas veces, mira, ya podemos dar un reporte de quién ganó, aunque falten votos por ley, porque ya ese cociente no se cambia. Eso lo usan los dueños de los partidos y se lo entiende. Cuando va, por ejemplo, por el boletín 4 y esta situación se le está dando y hay un partido que está perdiendo, ellos de una vez le dicen a la Junta que detengan los boletines porque ustedes saben que hay que hacer evaluaciones, que las boletas que se están leyendo, que llamo boletas, pero son los reportes de voto ahí, que se están leyendo solo son de las ciudades principales, que ya hay que detenerse para hacer una revisión, sí, pero eso es para ellos enfriar a los votantes, porque si usted se niega y te dice, ya perdimos y vamos por el cuarto boletín, sus seguidores lo pueden mandar a matar. Entonces usted lo que hace es que los enfría diciéndole que no, que va a detener el conteo, va a hablar con la Junta, que no den más boletines para nosotros hacer una revisión, porque parece que hay un problema en el proceso. Pero eso es para que la gente se enfríe, se van a ir diluyendo ahí hasta que a la larga, ya que ganen que le dé la gana y así, porque la gente le da un instinto ahí, pero eso después lo va cambiando y hasta que eso usted se descuide. Bueno, ya yo no voy a coger marullo, yo tengo que ir a mi trabajo y voy a soltar eso y así. Entonces así se calcula la probabilidad usando la definición matemática, esta que está aquí. Dice que es igual al límite del cociente. Mírenlo ahí, cuando la n tiende a infinito, es decir, la n creció muchísimo, exageradamente. Entonces, ese cociente va a llegar a un límite y él se va a parar y él no va a cambiar, aunque el número de votantes siga aumentando. Entonces, eso es lo que define. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el muestreo. En el muestreo, lo que saben de muestra y de encuesta y esas cosas, saben
que los software, por ejemplo, usted le va introduciendo los datos y muchos de ellos van calculando de una vez ciertos indicadores. Ellos te van dando una información, mira, vamos con tanto, pues, leyeron tanto y ya el indicador es tanto. Ah, pues cuando llegue a un número alto de datos leídos, eso va a llegar a un punto que va a decir, mire, el resultado de eso se quedó ahí, eso no cambia. Porque llegó al límite y a eso que se refiere. Bueno, aquí hay una tablita que se parece a lo que hice ahorita, ya lo saben. Aquí es para explicar algunas formas de calcular probabilidades. Vamos a limpiar la pantalla para que veamos con precisión lo que se quiso expresar en esta parte. Las probabilidades, como les digo, tienen sus propiedades y ellos, estas probabilidades tienen sus pedacitos ahí que alguna gente llama que eso es difícil, pero no es difícil. Usted no entendió, eso no es tan difícil. Y por supuesto, tiene que ser una persona que medite un poco. Vamos a poner este ejemplo aquí. Aquí tenemos un conjunto de lo mismo que hicimos ahorita. Aquí tenemos varios estudiantes de cada asignatura. Aquí están, son de matemática, de física, de historia, de gramática, de idioma, de informática, de biología, etc. Son 266 estudiantes. Se calculó la probabilidad de cada uno de que pertenezca a una asignatura o la otra. Aquí está. Eso simplemente es la frecuencia relativa. Porque también la frecuencia relativa en una distribución de probabilidad, en una distribución de frecuencia, es una distribución de probabilidad también. Hoy, ¿por qué? Porque recuérdense que la mayoría de las veces las distribuciones de frecuencia que ya aprendimos a hacer hace días, eso se hace con muestras que se seleccionan de una población. Pues esa muestra lo que te está diciendo es, cuando calcula la H minúscula, lo que te dice es que eso es la probabilidad de encontrar en la población o en otras muestras de un grupo que pertenezca a esa clase o a ese grupo. Esa es la probabilidad de encontrar una persona en la población que pertenezca a esa clase o a ese grupo. Entonces la frecuencia relativa también se le convierte en un concepto o una definición, perdón, de probabilidad. Bueno, supóngase aquí. Aquí nos dijeron que calculemos la probabilidad de A. A es que sea de matemática, mírenlo ahí. Y la probabilidad de que sea de matemática es 26 entre 266. Y eso dio eso que está ahí, 0.09 parte 7. Aquí está la probabilidad de que el tipo pertenezca al idioma. Entonces, dice que 40, mírenlo ahí, el 40 entre 266 y dio 0.15. Ahora, quiero empezar a ya complicar la vida. Alguien dijo, yo quiero calcular la probabilidad de seleccionar aleatoriamente un estudiante que sea de la C. ¿Cuál es la C? Vamos para allá. La C y historia. Que pertenezca a historia o que pertenezca a informática. Cualquiera de los dos que salga, yo tengo éxito. Eso es como los que juegan en la lotería, que juegan dos números, ellos tienen dos números, ese tiene más posibilidad de sacarse. Pues entonces, esa probabilidad se calcula sumando ambas probabilidades. Por supuesto, eso es así cuando C y F son independientes, es decir, que no tienen elementos comunes. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Sumamos la probabilidad de que sea C, que son 37, más la probabilidad de que sea F, que es 49, se sumaron las dos probabilidades y eso dio 0.3433. Alguien dijo, yo quiero calcular la probabilidad de que no sea D. Fíjense como dice, diferente de D, es decir, seleccionar un estudiante que no pertenezca a la carrera D, que eso es gramática. Queremos la probabilidad de que no sea de gramática.
Esa probabilidad se calcula muy fácil, restando 1 menos la probabilidad de gramática, porque si todas ellas suman 1, yo le quito lo de gramática al 1 y me queda la probabilidad de que pertenezca a cualquier otra carrera. Y así se calcula, ¿verdad? Que es fácil manejar la probabilidad. Bueno, entonces tienen que seguir estudiando lo que son todos esos conceptos, lo que es continuo, lo que es discreto, eso lo vimos ya en algún lado. Tienen que entonces manejar lo que se llama en teoría de probabilidades el valor esperado. Esto solo se puede calcular para datos cuantitativos, eso es un promedio. Entonces, el valor esperado, que también le llaman esperanza matemática, se calcula con estas fórmulas. Si la esperanza matemática de una variable, de los valores de una variable cuantitativa es igual a la sumatoria del producto de cada valor por su probabilidad. Y aquí está escrito otra vez, porque está 2 veces. Entonces aquí eso dio 3 puntos. Pero para eso tenemos que ir a la tabla para ver el ejercicio hecho aquí. Aquí está el ejemplo. Aquí hay asignaturas repetidas. Eso fue lo que vimos ahorita. Las cantidades de asignaturas repetidas se suman en valor numérico. Hay gente que no tiene ninguna, que tienen 2, 3, 4, hasta 8 repetidas. Entonces, de cada uno calculamos su probabilidad aquí. Aquí está. De cada estudiante, de cada grupo. Pues aquí tenemos ahora el producto. Pues vamos a ver si se puede ver la fórmula aquí. Para que lo vean. Ahí se ve. Fíjense que aquí dice que es la suma del producto. Entonces tiene que calcular aquí el producto de cada valor X por su probabilidad. Te digo que eso da 0, porque es 0 por la probabilidad de que sea 0, da 0, porque es el producto. Aquí es 1 por la probabilidad de que sea 1, es igual. La de 2 es así sucesivamente. Entonces, si sumamos esa columna, miren esta, la voy a marcar aquí, esa columna, la suma de ella nos da ese número que es el valor esperado, que eso lo que nos dice es cuál es el promedio de asignaturas repetidas que podría tener un estudiante. El promedio, por eso que hay que no tienen ninguna repetida y hay con 8. Entonces el valor esperado es lo mismo que calcular el promedio, pero ponderando por lo que es la probabilidad. Y así se obtiene eso. También usted puede calcular la varianza. También saben lo que es la varianza. Y después que tengo la varianza, puedo calcular la desviación estándar, puedo calcular el coeficiente de variación y cualquier otra medida estadística, pues ya conozco la varianza. Para calcular la varianza, mire la fórmula aquí. Dice que es igual a la sumatoria, la suma, así se dice, del producto, que se requería saber de sumatoria, míralo aquí, del producto de la X cuadrado por su probabilidad menos el cuadrado de la esperanza, porque esto que está aquí, vamos a darle paso a esto. Eso que está ahí es esto mismo, mire, eso es igual a eso, lo que está dentro de paréntesis. Eso mismo. Entonces, esto lo que le está midiendo es el promedio de los cuadrados menos el cuadrado del promedio. Eso es lo que está midiendo ahí. Aquí lo que estoy diciendo es, calcula la esperanza de los cuadrados. Eso es el promedio de los cuadrados. Mire que está cuadrado ahí. Y aquí tengo el promedio al cuadrado, o sea, la esperanza al cuadrado. Entonces, vamos a ver en la tabla cuánto dio eso. Y a cada columna ahí está. Vamos a ver la varianza. Es para que ustedes vean que si usted sabe calcular todas las probabilidades de los elementos de un proceso, los elementos posibles, entonces usted puede calcular también el promedio y la varianza y esas cosas que ya usted lo sabe. Entonces, chequemos aquí. Aquí tenemos
que el primero que se calculó fue la esperanza. Mírenlo ahí. Que dio 3.987. Pero aquí necesita calcular esta columna que está aquí. Es la X cuadrado por la P de X. Necesita calcular esa columna también. Y esa dio sumada 2464. Mírenlo ahí. Aquí está acomodito para que lo que entiendan. Mírenlo acá. Eso es esto que está aquí abajo. Eso. Y eso que está ahí es esto que está aquí. Ese. Pero está al cuadrado ahora. Mírenlo ahí. Ese es. Entonces, ese número que está ahí es la varianza de estos números, es decir, de la cantidad de asignaturas repetidas. Eso es lo que nos da a calcular el promedio y la varianza, pero usando lo que en teoría estadística se llama una distribución de probabilidad. Alguien pregunta, ¿qué es una distribución de probabilidad? Una distribución de probabilidad es un esquema, también puede hacer a través de una fórmula matemática, ahí la verá más para adelante, pero es el esquema donde aparece cada evento, por eso tienen que leer lo que es un evento, cada evento de un experimento, te lo ve ahí, lo está escribiendo, 1, 2, 3, hasta 8, aquí dice ahí, y tiene que aparecer también su probabilidad aquí al lado. Entonces, ese esquema donde aparezca la lista de eventos y cada uno con su respectiva probabilidad, a eso completo es que se le llama una distribución de probabilidad. Entiéndase que eso lo podemos calcular así como está ahí, dividiendo. Pero eso se hace con un método un poquito más avanzadito, como lo van a ver más para adelante. Entonces, eso está bien, entender esa tablita. Y creo que es una persona que esté dispuesto a esta cosa, él lo entiende. Bueno, están los muchachos ahí en la universidad, que algunos vienen del campo, otros están lejísimos, hay algunos que no tienen luz en su casa, ellos entienden eso. Imagínense ustedes que son muchachos y hombres y mujeres que trabajan en instituciones del gobierno ofreciendo soluciones. Bueno, aprendimos la concepción básica de probabilidades. Tengo para decirle, a pesar que eso lo estamos pasando un poco rápido, la probabilidad de los que estudian estadística son dos materias de eso que le dan, donde se quema mucha gente porque se la ponen ahí un poquito compleja y entonces ya no es tan elemental así. Yo no quiero darle a usted a entender el concepto de la cosa. Bueno, aquí tenemos distribuciones discretas. Cuando se habla de una distribución discreta de probabilidad, lo que está diciendo es que está ante una distribución de probabilidad que se refiere a los valores de una variable que los toma de manera separada. Por ejemplo, si ustedes vieron el número de asignaturas quemadas, 0, 1, 2, 3, esos son valores que están separados uno del otro. Por ejemplo, el que tiene concepción matemática de verdad de la vida, sabe que entre 0 y 1, en ese rango, ahí hay infinito valor en ese medio. Pero si nada más puede tomar el 0 y el 1, entonces es discreta. Pero ¿qué pasa si ella pudiera tomar cualquier valor en ese rango? Entonces ya eso es continuo, ya no es discreto. Entonces, eso es una distribución de probabilidad discreta, es cuando aplica para datos así, donde cada elemento está separado del otro. Nunca te puede ir de uno a otro porque ellos están separados. Hay como si dijéramos, un río entre un punto y otro, entonces tú no puedes pasar. En cambio, si es continuo, es porque la tierra es permanente. Entonces, tú puedes caminar ahí, porque cualquier punto de eso se te permite. Pero, ¿qué pasa si eso está separado así? Aquí está un punto, aquí está el otro. Pues eso está separado. En una distribución, en una variable continua, mejor dicho, usted no puede contar los valores posibles. No se puede contar así, 1, 2, 3, eso no se puede. Hoy, ¿por qué?
porque los valores continuos, como son infinitos, yo no puedo contar, porque entre 0 y 1, ahí hay demasiados valores. Ahí está el 0.01, ahí está el 0.011, ahí está el 0.0001. Y cualquier valor que usted quiera se invente entre 0 y 1, está ahí. Pues por lo tanto, yo no lo puedo contar, porque son muchos. Ahora, si es discreto, el valor que toma si es 0, el 1, el 2, raíz de pi, eso se puede bien, cualquier número, no importa que sea fraccionario, lo único que si toma la raíz de pi, no toma el próximo número que está pegadito, así. Entonces, ya yo lo puedo contar, 1, 2, 3 y 4, y así debe. Entonces, eso es una propiedad clave para yo saber si una variable es discreta, es que yo puedo contar sus valores. En la continua yo no lo puedo contar, eso es mucho. Entonces, dentro de las distribuciones de probabilidad discreta, esas que vimos arriba son discretas ya. Ya eso que hemos visto ahí es que es discreto. Pero tenemos también lo que se llaman distribuciones de probabilidad discreta, ya que son fórmulas matemáticas que nos enseñan a calcular probabilidades. Ahí tenemos a Poisson. Poisson es un francés que se llama Siméon Poisson, y él desarrolló una fórmula matemática que genera probabilidades en diferentes escenarios. Lo vamos a ver. Quise poner varios de ellos, pero son más. No podía terminar. Entonces, esa distribución de probabilidades, en principio, se aplica cuando la P, yo le voy a enseñar lo que es la P, es menor de 0.20, porque esa distribución de probabilidad aplica para lo que se llaman casos raros. Los casos raros son cosas que pasan poco frecuentes en muestras grandes. Fíjense que dice que es cuando yo tengo más de 30 elementos, entonces la proporción que cumplan ciertas condiciones es baja. O sea, de la que yo estoy estudiando, de la variable que estoy analizando, es baja. Entonces eso se dice, ese caso es raro. Por ejemplo, la probabilidad de que, o mejor dicho, la proporción de vehículos defectuosos que salgan de un proceso de generación de vehículos, de producción computarizado. La proporción de vehículos defectuosos, en ese caso, eso es mínimo. Pues si usted en un lote de vehículos, supongamos que los japoneses generan en una semana 400 vehículos, yo no sé si eso es posible. Generaron 400 vehículos, pues entonces conociendo que esa proporción de vehículos defectuosos es mínima, entonces yo puedo calcular la probabilidad de que en esos 400 vehículos no haya ninguno defectuoso. Y puedo calcular la probabilidad de que aparezca uno, de que aparezcan dos, tres. Inclusive puedo calcular la probabilidad de que aparezcan los mismos 400 dañados. Pero ya eso es cero, porque no pasa, porque esos son casos difíciles que pasen, casos raros. Por ejemplo, la probabilidad de que se caiga un avión, eso es mínimo. La probabilidad de que un camión se voltee, eso es mínimo. Entonces, esos hechos se llaman casos raros. Entonces, la distribución de Poisson pertenece a esa familia de distribuciones de probabilidad. Que hay otras, pero no Poisson. ¿Cómo se aplica a Poisson? Tiene su fórmula matemática. Mírenla aquí. Porque lo que ustedes no me entiendan me lo preguntan, porque parece que estamos aquí. Entonces, Poisson tiene esa fórmula. Dice que la probabilidad de X igual a X pequeña, se puede escribir así también, probabilidad de X, que se entienda más, igual K. Estamos aprendiendo esto porque eso es importante para nosotros podernos meter después en la aplicación ya de la matemática a la estadística, o mejor dicho, la estadística matemática. Eso es igual a E, así se está. Mire la E allá está, a la menos lambda. Ese garabatico se llama lambda. Esas son letras griegas. Pero no le tengan miedo a lambda. Si
le podemos poner otro nombre. Mira, aquí dice que lambda es lo mismo que n por p, que es igual a la esperanza y que es igual a otra letra que también le llama mu u otro, y así es que ese es el nombre del símbolo donde tengamos ni un miedo, porque también yo puedo escribir otro símbolo ahí. Entonces, eso va elevado a la K, estoy quitando la X chiquita esa por la K, y aquí se divide entre K factorial. Yo me imagino que ustedes saben lo que es un factorial. Yo les voy a poner un ejemplo pequeñito aquí. El factorial de 5, por ejemplo. Usted dice, calcula el factorial de 5. El factorial de 5 es igual, esto lleva un puntico ahí abajo. Eso es igual a 5 por 4, 5 por 4 por 3, por 3, por 2, por 2, por 1. Ese resultado es el factorial de 5. Eso nos lo enseñaron ahí a lo que estudiaron en el colegio universitario, y nos enseñaron eso en la matemática 012 para decirnos, bueno, de cuántas formas yo puedo organizar un conjunto de tantos datos, y así nos enseñaron eso, el análisis combinatorio. Bueno, entonces sí se calcula el factorial, y la E, que también la hemos visto por algún lado, la E vale 2 puntos, eso es una constante, que vale 2.7182, algo así, que se me olvidó, pero está por ahí abajo, aquí no hay engaño. Entonces, esa probabilidad, esa E es la que está ahí, que se eleva a la lambda. ¿Y cómo tengo a lambda? La lambda aquí lo dice que es igual a n por p o a mu o el promedio, que es la esperanza matemática. Eso es lo mismo. Mírenlo aquí también lo dice. Dice que lambda siempre tiene que ser mayor que 0, eso sí se tiene que dar. En Poisson, el promedio y la varianza son iguales. Se calculan igualitos, porque tiene que dar el mismo resultado. Eso es una propiedad particular. Vuelve y lo dice aquí, que el valor de la P, pero vamos a hacer un ejercicio que intentamos que es la P esa. Y la P debe ser menor que 30. Eso es en ese caso. Porque en otro caso, lo que yo tengo es el promedio ya que me lo dieron. Y también la N debe ser mayor que 30. Eso son propiedades que Poisson exige para hacer su cálculo. Porque él dice que calcula la probabilidad en situaciones donde el número de casos que ocurren no es alto. Y la X, que fue lo que pusimos por la K, es la cantidad de elementos que se prefiere obtener con una característica. Por ejemplo, ahorita dijimos la probabilidad de que en un lote de vehículos de 400 hayan, por poner un ejemplo, 5 vehículos dañados, defectuosos, que no se puedan vender o que se vendieron y hay que repararlo antes del periodo de garantía. Con métodos como eso es que se calcula sistemas de calidad. Saben que los estadísticos estudian también materia que se llama control estadístico de calidad. Entonces ellos saben cómo se determina un nivel de calidad en tal cosa, y el concepto, y cómo se llega, y después de eso, entre qué rango varía la calidad, y cómo se determina antes del proceso y durante el proceso, eso lo saben ellos. Entonces, pero esas dos materias no las vamos a ver aquí, porque si nunca íbamos a acabar. Los estadísticos, cuando se graduaban, por ejemplo, yo estudié estadística, a mí me enseñaron 16 materias, solo en la UAS. Imagínense la que me metieron después en el CELADE, y ahí se mucha materia. Entonces, bien, pero vamos a dejar eso ahí. Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo. Aquí hay un ejemplo pequeñito usando a Poisson. Para que tenga la idea de qué es lo que Poisson le hace. Mire, ya está hecho todo ahí. Imagino que algunos dirán, pero es que eso está hecho. Si me lo repite, lo que hace es que me aburro. Bueno, a unos sí y a otros no. Mire, aquí dice, se sabe por análisis anteriores, yo tengo que conocer el proceso, que el 8% de los jóvenes
que se inscriben en programas de emprendimiento tienen éxito en los proyectos que emprenden. Es decir, hay 8% del total de jóvenes que se inscriben en los programas, el 8% que tienen éxito. Eso en la vida real es más bajito. La mayoría de la gente que estudia, no hay un número que tiene éxito, pues tan alto. Eso es bajito. Entonces dice aquí que hay un 8%. ¿Cuánto era el total? No importa. Se sabe que era mucho. Y el 8% emprendió un proyecto que tiene éxito. Ahora, alguien dijo aquí, si se toman 40 jóvenes que se inscriben y reciben todas las orientaciones del lugar, es decir, reciben el curso bien, pero ellos son 40. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 5 de ellos tengan éxito en sus iniciativas productivas? ¿Cuál es esa probabilidad? Ah, pues mire cómo se hace eso. Lo primero que tengo que calcular es la lambda. Mire la lambda aquí calculada. Si no me la dan, la tengo que calcular. La lambda se calcula multiplicando n por p. Aquí yo voy a poner n por p. Y eso me da a lambda 40n.8 el 8% y dio 3.20. Eso quiere haber dicho que en promedio se espera que 3.20 jóvenes tengan éxito una vez terminen su curso y emprendan algún proyecto. Entonces dice aquí, yo lo que quiero calcular es la probabilidad, mire acá, aquí donde la puse, de que menos de 5, menor o igual que 5, o sea, hasta 5. Pero acuérdense que tengo la posibilidad de que 0 tenga éxito. Tengo la probabilidad de que 1 tenga éxito, 2 tengan éxito, 3 tenga éxito, 4 tenga éxito, hasta que llegue a 5. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, como me están pidiendo la probabilidad de que es menos de 5, entonces aquí el símbolo que va, bueno, hasta 4, el 5 no va. Aquí es que está calculado. Entonces aquí dice que la probabilidad de que la X sea menor que 5, es decir, de que menos de 5 jóvenes tengan éxito, esa probabilidad, usando la distribución de Poisson, es igual a la sumatoria de la P de X igual K, pero desde X igual 0 hasta X igual 4. Es decir, calculando para 0, para 1, para 2, para 3 y 4. Eso es lo que dice ahí. Mire la expresión aquí. Dice la probabilidad de que salga 0, es decir, que nadie tenga éxito. La probabilidad de que 1 solo tenga éxito. La probabilidad de que 2 tengan éxito. La probabilidad de que 3 tengan éxito y la de 4. Entonces eso se suma, porque se calculan individuales cada una. Se suma y eso me va a dar la probabilidad de que menos de 5 tengan éxito. Es decir, de 0 a 4. ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo yo lo hice? ¿Cómo se hace? Y es porque ese total tiene que subir. Vamos a buscar la forma de subirlo, que se vea todo junto. Vamos a buscar un espacio ahí. Vamos a darle ahí para que suba el total. Me imagino que ya subió, sí. Ya se ve todo. La fórmula decía que era E a la menos lambda, pero lambda es 3.2. Mírenlo ahí. Y el E vale 0.7183. Eso es lo que se tenía que decir. Elevado a lambda negativo. Mírenlo ahí. Eso se multiplica por el mismo lambda elevado a la X, a la K, que K vale 0 aquí. Mírenlo ahí, 0. Entonces se eleva a la 0. Entre 0 factorial. Ahorita dijimos cómo se calcula un factorial. En matemática, a través de series matemáticas, se demuestra que el factorial de 0 vale 1. Pues aplicando esa fórmula, si quieren la hacemos en el Excel para que vean cómo se llegó a esa sola, a ese punto 40. Yo tengo el Excel abierto. Vamos a llevarnos desde aquí esto para el Excel, que vean por qué dio eso. O si quieren me llevo cualquier otra, pero bueno, no importa.
Entonces aquí voy a Excel, abro una página nueva. Tengo una página abierta. Voy a abrir una nueva. Y entonces vamos a hacer como yo hice ese zoom. Aunque tengamos que hacerlo ahí. Eso es lo mismo que está allá. Voy a poner letra grande que lo vean todo. Ahí, mírenlo ahí. Esa es la fórmula que estaba ya en el ejercicio. Entonces yo quiero calcular eso. Para eso, Excel tiene funciones que hace eso. Le da más EXP. Esa es una función de exponencial. Y ahí usted le va a dar ahí mismo, entre paréntesis, si tiene que meterlo ahí, negativo. Y ahí va a escribir el 3.20. 3. ¿Qué yo hice aquí? Negativo. Nada, que yo no tengo los números activados. 3.20. ¿Qué pasó? Espérense. Aquí hay un problema en el uso de teclado. Esto es más XP. XP es lo mismo que 2.71. Excel tiene una función adentro que ya lo genera. Y los software eso bien. Y eso usted lo eleva a menos 3. ¿Y qué? Dios. Es que no tengo los números activados. Vamos a darle ahí. Sí, ahora sí. Más EXP. Me ayudan ahí los expertos en negativo 3.20. Mira, ahora sí lo hizo. Eso está elevando. Eso que está ahí lo está haciendo ahí. Y ahí mismo usted le va a dar por el 3.20. Vuelve y escríbalo. Eso lo puede escribir en una celda fija también. Y eso usted lo va a elevar al 0. Ese en mi computadora, esa teclita como una casita, elevar al 0 y usted lo divide entre 0 factorial, pero el factorial de 0 se escribe así, fact, de paréntesis, 0, 0 y cierre paréntesis. Y mira ese número ahí, ese que está ahí. Yo no sé si le estoy faltando con enseñarle eso. Bueno. Ese número, vamos a poner más decimales. Ustedes lo que pasa es que tienen 5, vamos a darle uno menos. Mírenlo ahí. Ese número que usted ve ahí es ese mismo de ahí. Entonces así se calcula eso. Y necesitan la fórmula y se le puede mandar para que vean cómo se usa eso en Excel. Pero ustedes saben más de Excel que yo. Yo no soy tan bueno en eso. Cuando lo pueda hacer para el 1, donde quiera que esté el 0, pongo el 1. Eso es lo que hizo aquí. Cuando quiero calcular la de 2, donde quiera que estaba el 0, puse un 2. Cuando quiero calcular la de 3, donde quiera que estaba el 0, puse un 3. Y así sucesivamente. Y calculé hasta 4, porque eso es lo que me está diciendo arriba, que es hasta P de X igual 4. Ahora sumo todo eso. ¿Sí? Pues esa es la probabilidad. Vamos a ponerlo de otro color aquí. Esa te va a quedar en azul ahora. Es la probabilidad que de esos 40 jóvenes que hicieron el curso, hasta 4, o sea, no más de 4, adquieran o sea, emprendan un proyecto que sea efectivo, es decir, que deje dinero y trabaje y deje 4. Esa es la palabra. Entonces, así. Entonces, si alguien le dijera a ustedes, yo quiero calcular la probabilidad, lo que te lo puedo poner más complicado ahora, yo quiero calcular la probabilidad de que la X sea mayor que 4. ¿Eso es lo que le implicaría eso si usted no tiene cierta destreza matemática? Que tiene que hacer, son 40 jóvenes, tiene que hacer la de 5, la de 6, la de 7, la de 8, la de 9, la de 10, hasta 40. Y eso aburre a cualquiera. Pues para eso usted lo que hace es que dice que esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad, que eso fue lo que hicimos ahorita en otro ejercicio, de X menor o igual que 4. X menor o igual que 4. Porque la sumatoria, la distribución de Poisson, es una distribución de probabilidad, entonces se tiene que cumplir que la sumatoria de toda la P de X, de toda P de X igual K,
Eso me tiene que dar 1, porque si no, el concepto que vimos antes no se nos está aplicando. Eso tiene que dar 1. Si no da 1, eso quiere dejar dicho que algo se hizo mal. Pues si yo sé que eso tiene que dar 1 y ya yo tengo estas calculadas aquí, pues simplemente reste esta suma al 1. Y entonces observe que lo que le está diciendo es que la probabilidad de que haya más de 4 con éxito de esos 40 va a ser igual a 0.31 más o menos. ¿Aló? ¿Se durmieron? Sí, le escuchamos bien. Okay. Entonces, si entendimos eso, está bien. Los ejemplos están hechos ahí en el material, pero requiere cierta curiosidad, porque tampoco tengo tiempo para explicárselo uno a uno y de así no puedo. O sea, el tiempo que no me da. Porque solo en ese tema en la universidad se cogen 2 clases. Nosotros vamos a coger 20 minutos. Porque nosotros asumimos que ustedes son la gente que están ok. Eso se dice, que están al día. Entonces, aquí le pusieron otro ejemplo, aplicando la misma fórmula. Aquí le dice que los empleados del ministerio realizan distintos cursos de especialización para fortalecer sus capacidades de responder a las necesidades de los usuarios. Fíjense que ahora estamos más aterrizados. Se dice, el Departamento de Capacitación ha determinado que los empleados en promedio realizan 8.37 cursos. Fíjense que ya yo tengo a Lambda, porque Lambda es el promedio. Y ya me dijo aquí que en promedio ellos realizan eso. Entonces se sigue preguntando. Para enviar a un entrenamiento a nivel internacional, se requiere saber la probabilidad de seleccionar aleatoriamente a un empleado que tenga la siguiente especificación. Entonces están varios ejemplos aquí. Aquí dice que haya hecho menos de 3 cursos. Entonces se hace igualito como lo hicimos ahorita. Aquí es hasta 2. Entonces va a ser menos de 3 que hasta 2. Entonces eso es igual al que tiene 0 cursos, a los que tienen 1 curso y a los que tienen 2 cursos. Con la misma fórmula de Poisson, calculamos y nos dijo que esa probabilidad es igual a 0.0103. Es decir, como en promedio tienen 8, déjame hacerle un dibujito aquí. Lo podemos hacer en Excel para que vean lo que pasa. Si usted coge esa distribución de Poisson y calcula todas las probabilidades para cada una de las cantidades de estudiantes, aquí fue de 1 a 4, de 1 a 2, de 0 a 2, eso va a dar una función parecida a esa, como si fuera una normal, pero en Poisson, cuando como la P vale poco, esa distribución va a ser así. Va a ser asimétrica positiva, no así, esta no va a ser la de abajo. ¿Por qué? Porque el promedio va a dar por aquí, pero también hay otros que tienen muchos cursos. Entonces, la Poisson da una gráfica como esa. Bien, entonces, fíjense que eso ya usted lo puede usar ya para cosas más particulares. También te puede hacer otro ejercicio. Dice aquí que haya hecho entre 3 y 6. Entonces ahora yo no quiero que hizo 1, 2 y 0. No, yo quiero de 3 y 6. Entonces, pero en vez de tener el 0 como tenemos ahorita, lo que tiene 3, 4, 5 y 6, porque es de 3 a 6. Y lo suma y eso te da la probabilidad de que una persona
haya hecho entre 3 y 6 cursos. Pero así también lo puedes hacer para más cosas. Aquí te dice que haya hecho más de 4 cursos. Entonces, más de 4 es un lío. Entonces, lo que hacemos es que calculamos la probabilidad de 0 a 4 y se la restamos al 1, porque ya dijimos que todas suman 1. Entonces, eso que hayan hecho más de 4 es 0.91. Usted dirá, ¿y por qué? Bueno, acuérdate que el promedio son 8. Entonces, hay mucha gente que ha hecho más de 4 cursos. Aquí hay otro ejemplo de Poisson, porque Poisson aplica muchas cosas, pero no podemos explicarlo todo detalladamente, porque entonces se nos va el día en eso. Ustedes lo leen, lo analizan bien, ya tienen la forma de entenderlo y ven cómo se usa Poisson. Poisson se usa, por ejemplo, se lo voy a decir en teoría, para calcular probabilidades. Supongamos, ustedes trabajan no ustedes, lo que es gente que trabaja en un banco. En los bancos se hacen filas para determinar, se hacen filas para recibir servicio en una fila, pone larga la fila. Entonces, la distribución de Poisson se usa, por ejemplo, para decir, ok, si en promedio a la fila ingresan, en promedio, a la fila ingresan, por poner un ejemplo, 22 personas por hora, en una hora. Eso es lo que entra, 22 personas. Ese es el promedio. Hay a veces que entra menos, otras y así. Entonces, yo tengo aquí mi lambda. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad de que en una hora me lleguen, por poner un ejemplo, 15 personas o 30 personas o lo que sea. Y eso se puede usar con la distribución de Poisson. Esa es una distribución de probabilidad discreta, que eso es lo que estamos tratando, porque hay distribución de probabilidad discreta y continua. Entonces, cada una aplica para su situación. Por eso les decía que para calcular probabilidades depende a qué tú se lo vas a aplicar. O sea, que no todo, nada, calcula Poisson, así no es, no. Tiene que saber, como es la estadística y cualquier otro tipo de análisis, ¿a qué tú le vas a aplicar eso? ¿Con qué datos cuenta? Pues eso se te puede modelar con una distribución de probabilidad de Poisson o de cualquier otro. Hasta donde lleguemos, lo estoy explicando. Bien, hay otro señor que desarrolló otra distribución de probabilidad que se llama Bernoulli. Ese inventó otra también, la desarrolló como matemático, lo hizo. Pero la de Bernoulli es una distribución muy elemental y fácil porque es para situaciones que tienen dos respuestas. Por ejemplo, si usted lanza una moneda al aire, nada más van a salir dos opciones. O sale cara o sale crudo. Bueno, puede ser muy fácil. No todo el tiempo eso da 0.5, porque hay gente que cree que no, la probabilidad es 0.5. No, así no es. No. Por ejemplo, la señora cuando sale embarazada, la gente dice la probabilidad de que salga varón o hembra. Hay personas que creen que la probabilidad de que sea un embarazo de varón es lo mismo que la probabilidad de ser hembra. No, no es igual. Los demógrafos hemos estudiado eso mucho y la probabilidad de que salga varón es más alta que la probabilidad de que salga hembra. Pues entonces, tiene dos posibilidades, varón o hembra, eso sí es verdad. Pero la probabilidad de que salga varón es 0.52. Más o menos. Por ahí. O sea, de todos los embarazos, el 52% es que sale varón. Quiere dejarte dicho que pues, que salga hembra es 0.48. O sea, nacen menos hembra que varón. Pues lo mismo es si te lanza una moneda y le lanza muchas veces para saber eso, usted se va a dar cuenta que a la larga la moneda no queda 0.5 a 0.5, sino quedará, por ejemplo, 0.51K. A 0.51, por ejemplo, y aquí entonces el otro es 0.49. O sea, ya sabe que el escudo va a salir menos.
Por supuesto, cuando eso se estudia, es porque usted tenga un ambiente perfecto, donde la presión del aire no afecta, donde no hay brisa, donde la moneda es perfecta, cosas así. Pero casi a nosotros no nos gusta enseñar eso de con moneda y cosas así, porque eso se compone poco práctico y nos metemos en cosas como esta, por ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene una población y dice, ¿cuál es la probabilidad de que consiga un empleo o no lo consiga? Eso también tiene dos opciones, uno o dos. O sea, consigue el empleo o no lo consigue. Pues en esos casos, si quisiéramos calcular la probabilidad, usamos a Bernoulli. Bernoulli es bien facilito porque siempre tiene la posibilidad de A o B. Eso que dice 0 o 1. Y así. Eso es bien fácil. Y nada más hay que ver qué tanto eso sucede. Esa distribución elemental. Solo se permite en un lanzamiento, en que no se puede repetir. Nada más lo puede hacer una vez. Y entonces te vas a saber cuál es la posibilidad de que salga una cara a la otra. Para eso se requiere haber estudiado el fenómeno, que yo sé que la proporción que se espera que salga 1 no es igual a la proporción que se espera que salga. Después de esa distribución de probabilidad, nos enseñaron aquí también la distribución binomial. La binomial es una extensión, está aquí abajo, todo tiene su promedio y su varianza, ustedes lo ven ahí. Bueno, con esa fórmula se tiene. Y hay algunos ejemplos. Entonces, tenemos la binomial. La binomial es una extensión, una ampliación de la de Bernoulli. ¿Cuándo aplica la binomial? Tiene que darse esto. La distribución binomial aplica en la vida real cuando sucede eso. Es decir, la P que vimos ahorita en Poisson, tiene que estar entre 0.30 y 0.70, porque tiene que estar próxima a 0.5. Eso es una exigencia de la distribución binomial. Y la n debe ser menor que 30. Es decir, debe estar entre 1 y 30. Por lo general, nunca está en 1, porque si es 1, entonces es Bernoulli. Entonces tiene que ser mayor que 1. Por eso dice ahí, mayor que 1 y menor o igual que 30. Fuera de ese rango, la binomial no es una distribución de probabilidad óptima para hacer el cálculo seguro. Ahí están todas sus propiedades, cómo se usa, etcétera. Vámonos directo al ejemplo para que veamos cómo se usa eso. Tiene todo su curtosis, eso es lo que dice ahí. Vamos a poner eso más grande que lo vean ustedes. Pero tienen que detenerse, estudiarlo ahí a paso. De aquí en adelante, la destreza mental de ustedes va a ser importante. Por ejemplo, aquí se tiene un ejemplo. Dice, se ha determinado que el 43.17% de las personas registradas en los programas nunca han recibido orientación. Los programas son de entrenamiento y cosas así, pero nunca lo orientaron. Ellos vinieron y se metieron ahí. Dice, si se eligen 16 jóvenes de manera aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que 5 de ellos no hayan tomado ese tipo de servicio? Entonces, aquí lo tenemos, solo calculamos la de 5. La fórmula de la binomial es esa que está ahí. ¿Cómo se escribe eso? Dice que la probabilidad de X igual K, puede cambiarse la X por una K o la X chiquita, es igual a la probabilidad de 5. En este caso, porque lo único que me están pidiendo es que calcule la de 5, pero se hace igual que en Poisson, puede calcular la menor de 3 y cosas, decir la suma y ya. Entonces, esa probabilidad se calcula con esta fórmula. Eso todo en Excel lo pueden hacer también. Esto que está aquí, hasta aquí. Vamos a hacer este círculo. Miren, todo esto que está ahí es lo que da eso que está ahí. Eso que está entre paréntesis genera eso que está ahí. La P, que mírela aquí, mírela ahí, va elevada a la X, que era la X de 5. Miren el 5 ahí.
Y la 1 menos P es esto que está aquí. Mírenlo ahí. Y va elevado a la 16, es decir, a la N menos 5. Eso se eleva ahí. Y eso te dio esa probabilidad. Pues esa es la probabilidad de que hayan 5 jóvenes que no hayan, dice aquí, trabajado antes. No sé por qué interpreto así. Pero de lo que quiere que hizo, esa es la probabilidad a la que responde lo que se estuvo pidiendo en el ejercicio. Y se calcula así. Si lo quisiéramos ver en Excel, vamos a llevarnos para Excel esto que está aquí, para que vean cómo nos dio. Para esto tenemos que llevar más datos. Fíjense que ahora estamos fácil, porque ya ustedes saben la mecánica. Vamos a darle aquí, completa formato, y dale ahí, exacto. Bien. Entonces, nosotros tenemos que n vale 16. N es 16. Y la K o la X minúscula esa, la K o la X minúscula es 5. Y la P, que era la que es el que ya sabemos la proporción, vale 0.4317. Ya tenemos nuestros elementos ahí. Vamos a poner todo un chip más grande, que no sé por qué se ve tan chiquito. Así. Bueno. Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente. El Excel tiene una función de combinación. Dice 0.4717 y es 43.17. Digo, 4317. Sí, así es que. No, pero dice 4717. ¿A dónde lo dije? Aquí, en mi mano. Ese es el error de mi dedo. 0.4317. De ahí veo lo mío de las imperfecciones que hay. Entonces, el Excel tiene una función por ahí que se llama combinación. Espero conseguirla, porque tampoco yo soy experto en Excel. Mírenlo aquí. Aquí dice combina y te da los dos números. Entonces dijimos que era 16 el primero, 16 y el tamaño es 5. Así que sí, ya me dio algo. Le dije que rey, ahí, pero eso yo quiero que se multiplique. Ya él hizo eso, que también, mire lo que él hizo. Ya el Excel me hizo esa operación que está ahí, esa. Eso ya lo hizo. Y eso fue lo que dio este número que está aquí. Esa combinatoria. Eso ya lo, eso fue lo que dio. Entonces, eso mismo yo lo voy a multiplicar por 0.4317, 0.4317, y eso se eleva a las 5. Vuelvo y le doy por, abre paréntesis, 1 menos 0.4317, cierro el paréntesis, y lo elevo a la 16 menos 5. 16 menos 5 es 11. Pero el que no lo quiera escribir el 11, escriba así, y abre otro paréntesis, y escriba 16 menos 5. Y así te puede hacer eso. Entonces eso dio lo que ustedes vieron ahí, el 0.1308. Dice. Hay aplicaciones que eso hay que programarlo, pero entonces usted tiene que saber ese truco de cómo se hace eso. Pero eso se podía hacer, que no quiere usar la fórmula del Excel, entonces lo que hace es que resuelve la combinatoria. La combinatoria es la combinación vamos a poner la fórmula general, de n en k. Eso es lo mismo que vimos allá entre en paréntesis. Eso se calcula matemáticamente como factorial de n dividido, y eso fue lo que yo hice ahí, el factorial de k por n menos k factorial. N menos k. Recuérdense que el factorial lleva un puntito abajo. Pero si usted no hay que complicar la vida,
hágalo con el Excel directo ya. Pero sí sepa que usted tiene que saber lo que el Excel está haciendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que mide la combinatoria? El análisis combinatorio. El análisis combinatorio, como aquí son 16, ¿verdad? 16, sí, 16. Aquí N valía 16 y la K vale 5. Eso es lo que le dice de cuánta forma yo puedo organizar 16 elementos de 5 en 5. Recuerda que yo puedo formar los primeros 5, después los segundos 5, después los 5 más grandes, los 5 de medio. Entonces, eso daba el número que te dio ahí, no creo, 3,000 y pico de combinaciones. De que como yo puedo poner 16 elementos, organizándolo de 5 en 5, sin importarme que un elemento esté en varias combinaciones. Entonces, eso es lo que hace el análisis combinatorio. Pero Dios, que no creo ya que tenemos. Bueno, así se hace la binomial. Pero también voy a hacerlo en Excel para que vean otro truco. Vamos a copiar. Vamos a copiar esta forma. Vamos a suponer que son 16, ¿verdad? Entonces yo parto del 0. O sea, yo puedo tener 0 y puedo tener 1, 2, 3, hasta 16. ¿Y por qué no sumo más este más 1? Ustedes verán lo que va a hacer el binomial. Hasta que llegue a 16. Déjenme ver 16 ya, un chipa. Vamos a borrar los otros. Entonces, de ahí, voy a limpiar la pantalla porque eso se ve muy garabateado. Está bien. Ahora vuelvo y entro al Excel y ven limpio eso. Entonces, son 16 elementos. Yo voy a calcular la probabilidad, voy a coger un valor fijo para no tener que estar escribiendo tanto. La P vale 0.4317. La N es 16. Y la K va a tomar estos valores que están aquí de 0 a 16. Es para que vean algo que va a pasar, que va a suceder, de hecho. La de 0, yo lo que tengo que hacer aquí es, como yo tengo valores fijos, aquí yo voy a poner un 0, ni siquiera un 0. Vamos a poner ahí la columna C11. Aquí voy a poner C11. Y a meter 16 en la C18. Y en la C18. Esa yo no quiero que se me mueva y la voy a poner C18. Yo la voy a poner fija esa. Fija es que no se va a mover. La C11 sí va a cambiar. Voy a poner en mayúscula ahí para que se quede más elegante. El punto 47 está grabado aquí en la columna C17. Aquí yo puedo escribir C17. Aquí está. C17. Y la voy a poner fija para que no se me mueva. Fija 17. Este 5, en vez de ser el 5, va a ser la C11, que la voy a copiar de aquí para evitarme estar escribiendo tal. Entonces eso se va a elevar a la C11. Aquí vamos a copiar la P otra vez, que está aquí. La voy a llevar para acá y la voy a copiar aquí. Y donde está el 5, el 16 está en la línea C18. Aquí está fijo ya. Aquí está la C18, la pongo aquí en el 16, para que evitarme de tener números. Y el 5 dijimos que está en la posición C13. ¿C13? No, aquí yo no quiero el 5, yo quiero la C11 aquí. Aquí yo quiero la C11. Me dio una porquería, lo hice mal. ¿Qué hice mal? Yo no sé. Debió dar algo real. Me ayudan ahí porque ustedes saben, no está mayor ya también. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hicimos mal, que no nos dio. Dice que Lo que pasa es
que el 16 y el 0.4317 usted puso C18 y C17 y es B. Es B. Ajá. En todo es B. En todos los lados es B. Mira. Este Sí, B, menos el 0. y es B. Y es B también. No, esa sí está en la C. La roja está en la C. Aquí, esta está en la C, 17. No sé. Este está en la B. Aquí también. Este está en la B, ya puse. Bueno, la combinatoria es con la C11. Porque esa sí está fría. Esta es la B. Contra, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Y donde quiera que va es la B. Aquí es la B. Es que yo tengo que poner que hay que limpiar y no lo estoy haciendo. Aunque esté la C, aquí va la B, aquí también, con la B. A donde quiera que diga, aquí es la B. Y aquí es la B. De verdad, pues esa es la probabilidad. Ahora sí parece que lo hicimos bien. Si copiamos esa fórmula para todo aquí, eso nos dio todas esas probabilidades. Si sumamos ahí, eso debe dar 1. Ahí vamos a ver si eso es verdad. Porque si nos equivocamos, como estábamos ahorita, entonces tenemos un lío ahí. Suma eso, mire el unito ahí a donde lo dio. ¿Lo ve? O sea que parece que no lo hicimos mal. ¿Qué pasa si nosotros ahora hacemos una gráfica? Exacto, grafíquelo, profe. Si nosotros hacemos una gráfica de eso, espérenme ahí que me tienen que ayudar, porque que yo en el sé lo básico, así, como ustedes que se comen eso, ¿sí? ¿Por qué no lo está haciendo? Sí, ya vimos, míralo ahí. Mire la gráfica cómo se puso. Mírela ahí qué bonita. Él dice que va de 1 a 17 porque yo tengo el 0. Entonces, si yo a esa gráfica le pongo los valores reales, entonces aquí, en vez de ir de 1 a 17, va a ir de 0 a 16. Y ahora le digo que la acepte. Usted vea qué bonita se puso. Entonces, eso es porque yo calculé la probabilidad de que ninguno haya recibido el entrenamiento, que solamente 1, que 2, que 3, hasta los 16. Usted ve que los 16 ya da 0, porque ya eso no puede ser que todos hayan participado. Entonces, otra cosa que ustedes van a ver es que si usted multiplica la n, que es este 16, por ese punto 4317, eso da prácticamente 7 años, ¿verdad? Eso quiere dejar dicho que la parte cúspide de esa gráfica tiene que coincidir con el 7 años, con el 6.90 y pico. Tiene que estar en ese punto, tiene que estar. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el promedio de la binomial, que el promedio, la esperanza, ¿verdad? Es igual, la esperanza de X, ya solo vamos a poder ver una, porque el tiempo se está yendo. La esperanza de X es igual a N por P en la binomial. Ustedes lo van a ver ahí. La esperanza de X es igual a N por P, que es el promedio. Ustedes ven que entonces eso se parece a una normal, a una distribución normal. Entonces aquí es N por P. Pero ustedes ven ahora todo lo que usted puede hacer. Usted puede, por supuesto, tiene que definir el escenario para poder aplicar eso, porque si no, no. Entonces, no, yo quiero saber la probabilidad de que esté entre este rango y ese. Bueno, pues eso que está ahí. Y así te puede ahorrar, verlo por segmento. Y así, o sea, tiene que sumar eso. Si fuera una función continua, entonces eso se hace que se integra, como dicen los matemáticos. Entonces, así se hace la binomial. Tienen otra función que se llama la geométrica. Solo voy a poder ver la discreta. No me va a dar tiempo a meter en la continua. Y eso tengo que cerrarlo entre la otra semana, entre mañana
y creo que la otra semana no se puede pasar. Entonces, pero ustedes hacen su práctica y van trabajando porque como este curso no es que es intensivo, pero es mucho material en poco tiempo, entonces tienen ustedes que ir haciendo sus trabajos. Se los subimos a la plataforma, ustedes lo hacen ahí, entiéndase que tienen que hacerlo. Bueno, aquí está lo que se llama la función geométrica. Esa también es una distribución de probabilidad cuando tenemos un grupo específico al cual nosotros tenemos un grupo de personas y dentro de ese grupo tenemos un subgrupo. Entonces queremos saber la probabilidad de que alguien pertenezca a ese subgrupo. Por ejemplo, entre ustedes hay muchos estudiantes. Entonces hay de diferentes instituciones. Entonces, si yo calculo, por poner un ejemplo, la probabilidad, digo, la proporción que pertenecen a la MEPI. Hágase de cuenta que ahí hay un 30%, o sea, 0.30. Esa es la P esa que tú usas allá. 0.30. Ese es en el gran lote. Ahora, yo quiero saber, ok, si cogiéramos el grupo de la MEPI, ese es en la población, que sabemos eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomáramos un subgrupo, una muestra aleatoria de todo? Ustedes son 30 y pico personas, creo que sí, 31 por ahí. Entonces, ¿qué pasa si de esos 31 nosotros tomamos, vamos a poner 14? Entonces decimos, ok, yo quiero saber en estos 14 que tomé aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que me aparezcan 5, esta es la X, que sean de la MEPI? Esa es una idea. Es como si usted dijera, bueno, yo tengo muchos empleados en el gobierno. Entonces yo sé que en el gobierno un 30% pertenece, vamos a poner, a la rama de las actividades que tienen que ver con comercio, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Que usted selecciona al azar una cantidad de empleados, pero aleatoriamente, entre todos los empleados del gobierno. Tiene que ir a la nómina del Ministerio de Administración Pública para que te diga, mira, la nómina es tanto. Entonces, de todos los gobiernos. Entonces, usted dice, yo quiero, ya yo sé que en esos N empleados de la nómina general hay un 0.30, o sea, el 30% pertenecen al área de negocio. Yo no sé si eso se puede cambiar. Bueno, entonces, ahora usted fue y dijo, no, seleccióname aleatoriamente una muestra, por poner un ejemplo, de 60 empleados, de la nómina de general. Entonces te dice, yo quiero saber la probabilidad de que en esos 60 me aparezcan, por ponerte un ejemplo, 8, podría ser X igual a 8, que pertenezcan al área de negocio, de comercio. Eso es una rama de actividad. Entonces, esa probabilidad se puede calcular con esta fórmula y esa fórmula se llama, esa distribución de probabilidad es una distribución geométrica. Si usted hiciera lo mismo que yo hice ahorita con la binomial y calcula si cogiéramos 60, ¿verdad? Entonces calcula la probabilidad de que de 0, 1, 2, 3 hasta 60, le va a dar también una grafiquita como parecida a aquella. Y así. Por supuesto, eso sí, las muestras son grandes y aquí están todas las características de esa distribución de probabilidad. No lo puedo hacer una por una porque nunca va a acabar. Ahí está un ejemplo hecho, me llevo ahí, igual como y cómo se calcula la que es menos de 3, pero menos de 3 en una cantidad, bueno, solo me interesa la proporción porque ahí la fórmula no utiliza la n, solo para calcular eso. Entonces, aquí está el ejemplo paso a paso. Fíjese que se eleva el 1 menos p a la x, y si es 0 a la 0, después por la misma p, y te hace ese ejercicio ahí y eso te va a dar la suma de todo eso. Mírenlo ahí, le da esa probabilidad. La probabilidad eso entusiasma a la gente, le gusta a la gente, pero
como estamos en la parte elemental, ahí eso ustedes lo manejan. Bien, aquí está la hipergeométrica. Y eso tengo que darle rápido porque esa es otra distribución de probabilidad discreta. Creo que es la última. Vamos a ver. La hipergeométrica es de lo siguiente. Supóngase que yo entiendo aquí, yo tengo este conjunto y ese conjunto está dividido en dos partes. Supongamos, aquí están los elementos del gran conjunto N, grande, N. De ese conjunto está dividido en dos subconjuntos. Pongamos, aquí hay, por ejemplo, K igual, o sea, K es la cantidad de elementos ahí que pertenecen a ese grupo. Vamos a poner que son empleados nuevos. Entonces me dice que en la nómina general del gobierno, por poner un ejemplo, hay K empleados nuevos. Vamos a poner un número cualquiera, vamos a poner 140. Eso es arbitrario, eso es mucho. Entonces, si la N fuera aquí 500, o sea, aquí hay 500, eso vale la nómina general. Entonces, aquí quedan N menos K, quedan 500 menos 140, lo que dé, son 360. Esto es 360. Yo me sé eso, 360. Entonces, supóngase que ahora se seleccionó aleatoriamente. Oiga bien cómo es. Se seleccionó de esa nómina de 500, se seleccionó aleatoriamente una muestra. Vamos a poner N minúscula, que es la muestra. Esa muestra que se tomó es, póngale un ejemplo, de 56 empleados. Entonces, usted quiere saber de esos 56, bueno, está bien, esos 56, usted quiere saber cuál es la probabilidad que dentro de esos 56, por poner un ejemplo, aparezcan 20 que sean empleados viejos, porque estos son los nuevos, ¿verdad? Entonces yo quiero saber qué es lo que tengo aquí. Entonces, de esa forma, usted usa la función hipergeométrica y aquí están los elementos de la población, todo está aquí, explicadito, y la forma. Entonces, mire la fórmula ahí, que elegante se ve. Pero el ejemplo está aquí abajo. Entonces, usted ve, seguía del ejemplo, leyendo detenidamente los elementos que lo componen. Olvídese de todo eso, eso nada más es para que sepa que esas son propiedades de ella. El ejemplo está aquí. Aquí está el ejemplo bien hecho. Eso se llama la distribución de probabilidad hipergeométrica. Tiene mucha utilidad en la vida real. Y siempre pongo ejemplos así de empleados y cosas así para hablar en un idioma que ustedes me entiendan todo. Eso, por ejemplo, se usa en la industria, en los sistemas de calidad, usan eso mucho porque se requiere saber, por ejemplo, si en un lote de productos, por ejemplo, atiende cómo se usa. En un lote de productos, los evaluadores de productos, los supervisores de línea, ellos saben, por poner un ejemplo, que dentro de ese lote de productos hay K productos que no cumplen con todas las especificaciones, tienen alguna falla. Y también, como esto es la N, pues este es el lote entero, aquí queda N menos K, que tan bueno, eso es nítido, N menos K. Entonces, N mayúscula menos K, N mayúscula, lo que hace el lote. Entonces él dice, oye, los auditores van a venir y van a seleccionar una muestra de esa N grande. Ellos van a seleccionar una muestra pequeña, una muestra N pequeña. Entonces el supervisor dice, mira, si él encuentra en esa muestra, él encuentra 5 productos que no cumplen con las especificaciones, manda que detengan el proceso y que eso se manda mal y toda esa materia prima se va a perder y todas las cosas. Entonces yo voy a usar esa distribución de probabilidad
para calcular el riesgo de que en esa muestra que tomaron los auditores, supongamos que ellos tomen 15 productos, 12 unidades, aleatoriamente, todo el tiempo aleatoriamente. Entonces dice, si en 15 que ellos tomen aparecen 5 con defecto, oye, nos van a crear un problema y van a hasta demandar a la empresa porque andan cosas que no cumplen con las normas. Entonces eso lo puede hacer. Eso, por ejemplo, que vengan con finanzas, con los auditores, eso les interesa saber esa cosa. Pero, vuelvo y lo digo, depende de qué sé yo, la gana de quien lo haga, porque muchas veces hay cosas que uno no se le aprende, pero es porque uno no le pone la gana que eso requiere. Los estadísticos son fierrudos, ellos les gustan meterse en ese tipo de problemas y así. Pero que si usted lo hace de mala gana, eso va a ser complicado. Pues aquí hay un ejemplo de cómo se hizo eso y le dan los datos. Y por ejemplo, aquí tuvieron una población de 43, de 53, la K eran 8, eso es dentro de los 53, habían 8 con la condición X, ahí arriba lo dice. Se tomó una muestra de 12, entonces se requiere que dentro de esos 12 haya menos de 3, o sea, de 0 a 2. Eso lo quiere decir, menos de 2 es de 0 hasta 2, unidades de producto que tengan algún defecto, mírenlo ahí. Entonces, se hizo todo eso, ahí se sacaron todos los datos y aquí se aplicó la probabilidad. Para eso, entonces tienen que irse al Excel, pero ya el tiempo no me da porque quedan 3 minutos para hacer eso. Entonces usted lo que va a hacer, haga la combinación, ese n menos k lo tiene que calcular como valor, pero también lo puede poner en el Excel que en vez de llamarse un número, diga n menos k, porque si es una celda, cree la celda, y aquí n minúscula menos x, crea otra celda, y aquí va a factoriar, a combinar la población contra la muestra, y eso te va a dar la probabilidad de lo que sea. Lo que sea que quiero decirle, si ustedes tienen lógica, vamos a decir, en lógica me refiero a esa capacidad de crear escenarios distintos y además de eso, se aplica la fórmula, entonces usted puede hacer varios ejercicios de eso. Pero para eso va a ser necesario poner una práctica ahí para que practiquen. Le iba a decir, traten de no atrasarse haciendo práctica porque las prácticas tienen un problema en que se opera. Entonces ahí. Aquí tenemos otros tipos de distribución de probabilidad, pero ya aquí es para hablar de la probabilidad conjunta. La conjunta es cuando 2 o más factores se dan simultáneos. Por ejemplo, ya lo tengo que cerrar, me queda 1 minuto. Yo quiero la probabilidad, aquí vamos a verlo en esta tabla. Aquí yo quiero la probabilidad de seleccionar aleatoriamente. Vamos a poner este que está aquí. Este numerito ahí, ese 16, ese 16 es. Vamos acá. No se me vayan para que entiendan esto y que ya yo no me lo voy a parar. Ese 16, con ese número, yo puedo calcular la probabilidad de seleccionar aleatoriamente una persona que sea varón, que tenga un nivel educativo secundario y que pertenezca y que tenga una edad entre 20 y 30 años. Ustedes ven todas las cosas que se tienen que dar juntas, ¿verdad? Pues a eso es que se le llama la probabilidad conjunta, es decir, cuando yo calculo la probabilidad de que varios factores se me combinen para dar un resultado. Por ejemplo, si una de ustedes, ya me voy a salir de ahí, se quisiera casar, para ustedes casarse y tener éxito necesitan la probabilidad de que se aparezca una persona que sea hombre, porque por lo general las mujeres se casan con hombres, que trabaje, que estudie, que tenga carro y que el papá tenga una finca. Todos esos factores combinados se tienen que dar para usted decir, ese es el que va. Y así es que, entonces la vida es compleja, la vida es así que se da. Casi nada depende de un solo factor.
Hoy habíamos 23 conectados, 24 conmigo. Entonces, los que están ahí, yo espero en Dios que hayan entendido algo. Ustedes tienen su documento a mano. Entonces, traten de, me voy a salir de la grabación ya, traten de